Y hermanos todos, hace un calor terrible. Decíamos el otro día, el 9 de julio, cultivo la atención consciente de dónde estoy y cómo actúo, y cómo Jesús, lo que más se preocupó, decíamos, era de la humanidad. Salía de él, de sus entrañas, esa humanidad. Paliar o quitar el sufrimiento e incluso resucitar de la muerte en la niña aquella y en la mujer en su enfermedad. De aquello hecho podíamos resumir que cuando somos más humanos, entonces somos más divinos. El valor divino del humano, que hemos dicho 1000 veces. Entramos en el 10 de julio, mucho calor, martes del año 2018, y sigue en Mateo, en el capítulo 9, del versículo 32 al 38, en la liturgia de la Iglesia Católica en el ciclo B. Para nuestro orden, el vídeo este es el 222, los tres patos, 2, 2, 2. Pues bien, dice el relato, interesante. En aquel tiempo llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Echó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada: nunca hemos visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas porque andaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra de Dios. Chapo, ¿qué digo yo? Otra vez, curando Jesús a este endemoniado, y la gente se admiraba. Pero los que no se admiraban eran los fariseos, que iban a ver si se lo cargaban, porque decían que tenía un demonio, que es lo peor que se puede decir a una persona en aquel tiempo, y hoy también. Vayamos al asunto. La imagen
de la mies, haciendo alusión a los tiempos mesiánicos, que es la llegada del Mesías, era vista como la época de la cosecha, con sabor a plenitud. Tras mencionar brevemente la dura acusación de los fariseos contra Jesús, que hemos oído, Mateo hace un sumario en el que destaca la actividad enseñante y sanadora del Maestro, guiada siempre por la compasión ante la gente que veía extenuada y abandonada. En otras ocasiones, esa compasión iba unida que se le movían las entrañas a ver cómo la gente sufría. Era muy humano. La religiosidad teísta entendió la frase de Jesús como una invitación a orar por las vocaciones, en gran medida con un sentido proselitista. Según aquel esquema, serían necesarias vocaciones que condujeran a las personas a la verdad, identificada con las creencias que ellos mismos profesaban. No más. Pero sin embargo, empezamos a apreciar con más claridad que ciertamente solo la verdad libera y no las creencias. Pero la verdad no coincide con las creencias, como hemos dicho, sino que es una con la realidad, la verdad. Porque la verdad, por tanto, no es accesible únicamente cuando nos alienamos con lo real y reconocemos nuestra no separación de todo lo que es. Ahí encontramos la verdad. Desde esta nueva perspectiva, trabajar por la verdad implica, en primer lugar, vivirla, que quiere decir serla, y a partir de ahí facilitar que las personas puedan abrirse a ella de una forma experimental y directa. No solo no es difícil, aunque sea necesario desmontar anteriormente creencias erróneas y desprenderse de muchas pautas previamente internalizadas, sino que resulta connatural, ya que todo ser humano vive la capacidad innata de hacer experiencia de su verdad más profunda, que es lo que es plenitud. Tal capacidad puede aparecer, en primer lugar, en forma de anhelo o deseo, que se convierte en motor de la búsqueda. Y con frecuencia se confunde con el deseo que nace de la ansiedad y toma forma deprisa, hasta que se experimenta que somos justamente aquello que íbamos buscando, y éramos
nosotros mismos. Ahí se acaba la búsqueda. Hemos descubierto que estábamos, ¿dónde? En casa, lo que somos. A partir de entonces, lo que queda es integrar lo descubierto y experimentarlo, experimentando hasta que se convierta en un modo de vivir anclado en la verdad que somos. Plenitud. Es volver a lo que somos. Por eso la pregunta hoy va por esos lares. ¿Qué podría decir acerca de la verdad por mi propia experiencia? ¿Qué podríamos decir cada uno acerca de la verdad porque yo lo he experimentado? Esta es la cuestión más fuerte. Si no tenemos experiencia de la vida, no podemos vivirla, que es el gran drama del creer en Jesús. La experiencia también lo dice el alma, la madre de la ciencia. Jesús fue un hombre, y lo hemos dicho muchas veces, y tú lo sabes, controvertido. Mientras que unos se quedaban admirados de lo que hacía, otros veían en eso la presencia del demonio. Pero lo llamativo es que quienes admiraban a Jesús, ¿quién era? La gente sencilla. Mientras que quienes ven a Jesús, a un endemoniado, son los fariseos, de los que la mayoría pertenecían también a los estratos populares, pero su observancia de leyes y ritos, su religiosidad hipócrita, les hacía ver como obra del demonio lo que era obra de la bondad de Jesús. Jesús era un profeta itinerante, no se quedaba en un pueblo, que pasaba por pueblos y aldeas, curando enfermos y aliviando penas. No está a nuestro alcance hacer milagros, ni siquiera sabemos si lo que Jesús hacía era curar milagrosamente a los enfermos. Pero sí sabemos con seguridad es que aliviaba las dolencias, eso sí. Y eso sí que entra en nuestras posibilidades. Hacer más llevadera la vida a quienes nos rodean. Y si es posible, lograr que se sientan dentro de lo que cabe y en este mundo felices. Lo que ocurre es que eso es muy duro. Y es verdad. Sobre todo cuando uno es el primero que necesita ser aliviado de tantas cargas pesadas que le han puesto. La pregunta ante esta situación es la siguiente: ¿por qué Jesús era así y actuaba así?
Los evangelios no dicen que eso se debía a que Jesús actuaba a Dios, que en él actuaba Dios. Lo que dice es que al ver a las gentes del pueblo tan abandonadas, tan maltratadas por la vida, lo que hemos dicho muchas veces, se le conmovían las extrañas. Era muy humano, es decir, sintió misericordia de toda aquella gente. No es que le dio lástima, eso no. Dar lástima es una cosa vergonzosa y eso no fue el moverse en las entrañas. No es eso la misericordia y la comprensión. Lo que sí conmueve a cualquier ser es dar con alguien que es tan buena persona, que sintoniza y comparte las penas y las alegrías que uno vive. Pues así era Jesús, tan profundamente humano, y eso es el secreto de todo lo demás. Volvemos otra vez a expresar que Jesús era profundamente humano. Y en lo profundamente humano, hermano y amigo que me escuchas y me ves, está Dios y no en otro sitio. El valor divino del humano. Bueno, pues ahí nos quedamos para que veamos que si queremos estar cerca de la verdad, tiene que ser no por lo que nos digan, sino porque yo tenga la experiencia y encuentre y viva esa verdad. Un abrazo, hasta luego, adiós.